Aleluya. Qué hermoso es adorar al Señor, ¿no? Son bonitos esos tiempos, por eso animo a la iglesia, los animo, los que nos ven también. No se pierda estos momentos los domingos, porque eso es muy bonito. Dispongan su corazón, yo tengo que llegar a tiempo para no perderme este tiempo, porque Dios hace cosas en medio de este tiempo. Amén. Entonces por eso digo, qué hermoso es adorar al Señor. Entonces los animo, iglesia. Los animo para que el domingo vengan con la mayor disposición y bueno, vamos a organizarnos para que estemos puntuales, para no perdernos esa adoración, porque fuimos creados para adorar al Señor. Amén. Entonces esa parte para Él es importante y a Él también le agrada. Aleluya, bendecimos el nombre del Señor. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. ¿Ya estamos transmitiendo? La Iglesia Casa de Oración Bíblica les da la bienvenida a este martes de estudio bíblico. Esperamos que sea de mucho provecho para todos nosotros y que el Señor siga edificándonos a través de su palabra. Entonces le invito a que allí donde está, disponga su mente y su corazón, que pueda apartar este tiempo para que pueda ser muy edificado en la palabra. De igual manera los que estamos aquí, que estemos muy atentos a la enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Invito al pastor Rubén a este lugar. Buenas noches. Qué bendición estar de nuevo acá. Nos gozamos en el Señor de podernos reunir de nuevo el miércoles. Martes. Sí, martes. Se me quita el miércoles de la cabeza todavía. El martes. Continuamos con el libro de Mateo. Ya casi llegamos a la parte final de todo lo que va a pasar o de todo lo que pasó. Y estamos en los ayes de los fariseos y los hipócritas cuando son confrontados por Jesús. Entonces los invito a que continuemos con la lectura en el versículo 27, Mateo 23, versículo 27. Hoy vamos a ir hasta el 36. Dice la palabra: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiese vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Enséñanos, por favor,
¿Qué nos quieres decir a cada uno? ¿En qué obras, Señor glorioso? ¿Y qué sucedió en ese momento en tu vida, Señor? Que podamos comprender cuáles son los deseos de tu corazón. Que sea tu hermoso Espíritu Santo tomando el control y obrando en nuestras vidas, Señor. Te lo suplicamos, Padre, porque no hay nada, Señor, que pueda ser mejor que estar en tu presencia y comprender tu palabra. Así que hoy queremos irnos con un corazón lleno de ti. Que sea tu palabra el que transforme nuestros corazones, Padre, para mostrar tu gloria y tu bondad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, podemos ver que la vida de estos líderes judíos estaba basada en tantas cosas sin valor. Y lo peor es que las hacían como si fueran para Dios, pero no las hacían como debería ser para Dios. Habían dejado la verdad de Dios por cosas convenientes para ellos. ¿Recuerdan el dar la ofrenda y decir a sus padres que no los podían bendecir, que no los podían ayudar? Ellos aparentaban de muchas maneras deshonrando a Dios, aprovechando su puesto para abusar de las personas. No guiaban correctamente a su pueblo, no cumplían la labor encomendada. Su visión estaba nublada, estaba apartada completamente. Como hablábamos en la clase, sí, cortaron un poquito y le dieron una vuelta al ángulo y simplemente se fue el corte por otro lado. Decían, pero no hacían. Y cuando llevaban la palabra a otros, lo hacían más orgullosos, los hacían a ellos más malos. Dice en los versículos anteriores, 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. ¿De qué edificaban? Pues en el versículo 27 y 28 dice la palabra: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí, ¿qué sucedió? Había una enseñanza equivocada desde los padres, desde sus antepasados. Y la palabra fue mal fundada en ellos. Y hasta ese momento se convirtió en un gran pecado delante de Dios. Un pecado que lo ofendía de tal manera que, como veíamos en Malaquías, decía, 400 años antes de esto, decía Dios: ay, ¿quién cerrará la puerta de mis templos, de mi templo? ¿Quién cerrará la puerta? Porque sus ofrendas no son agradables. No las quiero aceptar, decía, y no las voy a aceptar. Esa gente llevaba a la gente a andar en la oscuridad. ¿Se imaginan predicando la palabra de una manera que llevaba a la gente a andar en la oscuridad porque no les daban salvación? La palabra que ellos daban no traían salvación, sino sometían a la gente. Usaban la palabra para controlar a la gente, para abusar de la gente. Y los llevaba a una condenación eterna. Ellos queriendo hacer lo que le decían sus líderes religiosos, y en vez de ir hacia Dios, iban hacia el infierno. Ellos se habían convertido en rituales todo. Lavar los platos, lavarse las manos, hacer el ayuno de forma que los vieran. Formas hipócritas de hacer las cosas. La palabra debería llevarlos directos al Padre, pero no. Lo convirtieron en rituales que los alejaban cada día más de Dios. Y eso nos recuerda en el capítulo 15, hay una parte donde Jesús hizo algo que nos aclara todo eso que estamos hablando aquí. Mateo 15, 1 al 20, traducción lenguaje actual. Y dice la palabra: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos las tradiciones de los líderes religiosos?
comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte, ya la ha dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. ¿Y qué les dice? Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Ese pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Respondió: déjenlos. Son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Bueno, aquí ya Pedro le pide la explicación y dice: explícanos la comparación, pidió Pedro. Y dice Jesús: ¿tampoco pueden ustedes comprender o entenderlo? ¿No se dan cuenta que de todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmundicia sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Esas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Rituales. Jesús nos muestra que hay rituales y que ellos creían que esos rituales les iban a dar la salvación. Es tan importante conocer la palabra para no ser engañados. Ellos aparentaban saber y hacían todo lo contrario a la palabra. No es que digamos y aparentemos, es que hagamos, es que seamos hijos de Dios. Ellos debían mostrar a Dios. Ellos debían llevar al pueblo en obediencia a la palabra. Ponían su confianza más en sus rituales que en el mismo Dios. Valía más lavarse las manos que ir a pedirle perdón a Dios. Y hasta el final lo hemos visto. Cómo ellos no logran o no permiten que sus corazones vengan en arrepentimiento. Todo el tiempo Jesús los ha confrontado con el pecado para que ellos vengan en arrepentimiento. Y en estos días se hace de la misma manera. Muchos ponen sus confianzas en una piedra, en cosas que son tangibles, cosas materiales, que la agüita de esto, que la agüita de aquello, en cosas tontas. Es que si no me levanto por el lado derecho de la cama me va mal. ¿Sí han escuchado esos dichos? Pero en cuanto a mirar a Dios, si no estoy en problemas no lo busco. Normalmente pasa eso. Y peor, hay gente que está en problemas y sigue orgullosa y no busca a Dios. Eso hay. Eso existe. Jesús les dice que son como sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonitos, decorados con las mejores flores, pero por dentro están llenos de huesos, sin vida, sin comprensión de la verdad, sin justicia. Ellos siempre estuvieron abusando de su puesto. Por fuera eran los mejores vestidos, los más lindos, los mejores, los más bellos. Todos los respetaban, pero por dentro estaban llenos de maldad. Altivos, aprovechándose de los demás. ¿Y dónde queda Dios en medio de todo esto? ¿Dónde queda Dios en medio de esas situaciones? Dicen ser representantes de Dios,
Pero ¿dónde queda Dios cuando ellos no lo conocen? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si no oramos y leemos la palabra? ¿Cómo podemos ser cristianos y no somos justos con los otros? Hay gente cristiana que tiene cómo y abusa de sus empleados. ¿Cómo podemos ser cristianos si no mostramos la bondad de Dios? Si no conocemos a Dios en la intimidad, ¿cómo se va a mostrar en público? Debemos tener tanto en cuenta eso. Ellos son hipócritas que dicen hablar de Dios, pero no lo muestran en ninguno de sus hechos. Así eran los fariseos, escribas y líderes religiosos de esa época. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En la epístola de los Gálatas hay una situación que nos cuenta algo parecido. Imagínense que le sucedió a alguien muy cercano a Jesús. Vamos a Gálatas 2, 11 al 14. Palabra de Dios para todos. Dice Gálatas: cuando vino Pedro a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije, no estaba bien lo que hacía, pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos. Pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo, porque les tenía miedo. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos. Ahí cuando dice disimularon, fueron hipócritas. Ahí fueron hipócritas. En otra versión dice, Pedro y los judíos fueron hipócritas. Y hasta el mismo Bernabé les creyó. Esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije, tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si fueran? Y eso era lo que hacían los judíos, pero mostraban el orgullo. Y pues claro, Pedro antes no era de la rosca, ahora podía ser de la rosca. Pero no es correcto. No es correcto dejar la justicia de Dios por la justicia de los hombres. No es correcto. No es correcto dejar de mirar al rey por mirar a los peones. No es correcto. Porque el rey es benevolente, es bueno, es majestuoso. Porque en Dios está toda bondad, toda justicia. Y Pedro era parte del equipo de Jesús. Así que valía una reprensión, ¿cierto? Valía un confrontamiento. Pedro conocía a Jesús y sabía sobre el evangelio. Pero aún le teme a esos líderes religiosos. Y Pablo lo exhortaba, lo llamó al orden, porque hace dudar a otros hermanos. Nuestros hechos pueden hacer dudar a otros hermanos. Nuestras palabras pueden hacer que otros se resbalen. Por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos. Lo que hace el evangelio nos hace libres de la hipocresía. Jesús es quien nos llena de gozo. El conocerlo, el entenderlo. Así que es una responsabilidad de cada uno leer y entender la palabra para comprender las predicaciones. En las predicaciones lo que dice Dios. Es necesario que lo hagamos. Y si hay una vida espiritual y Dios comienza a hacer obras en nuestras vidas. Hay unos momentos que vivimos que son únicos con Dios. Momentos donde vemos esos milagros y prodigios que no los podemos volver doctrina, pero que sí están ahí. Donde Dios nos muestra cómo es su bondad con nosotros a través de otra persona. Cómo llega una provisión, cómo llega una bendición, cómo nos usa para ayudar a otros. Pero esos hipócritas fariseos abusaban de eso. Abusaban de eso porque todos necesitaban a Dios. Toda la gente estaba sometida al pueblo de Roma.
Y ellos abusaban de su poder. Y no exactamente para mostrar a Dios, sino para ver cómo vivían con todo la economía de los demás. En el versículo 29 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Hay varias referencias de los monumentos. Quiero hacer alusión a esas referencias. En Segunda de Reyes encontramos la siguiente referencia. Segunda de Reyes, miren qué emoción, no puse el versículo, no puse el capítulo. Dice, así que, Segunda de Reyes 31, dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos. Ah, no, perdón, no la puse, no la usé, perdón, discúlpenme. Hay dos referencias, hay una que está en Segunda de Reyes y hay otra que está en el libro de los Hechos. A ver. Segunda de Reyes 23:17, aquí la tengo. Dice, Segunda de Reyes 23:17, traducción lenguaje actual. Hay un momento cuando Josías comenzó a derrumbar los lugares altos. Esos lugares altos que habían levantado para adorar a otros dioses. Entonces, en medio de ese momento de estar derribando todos los lugares santos, sucedió esto. Él preguntó, ¿qué es eso? Dice, es la tumba del profeta que vino de Judá y anunció lo que usted hoy ha hecho con el altar de Betel. Entonces Josías ordenó, déjenla como está. Así que no sacaron los huesos del profeta de Judá ni los del profeta de Samaria, que estaban enterrados junto a él. ¿Qué pasó ese día? Habían hecho lugares altos y habían enterrado a personas en esos lugares, los profetas de ese otro Dios. Y vino Josías y los sacó y los quemó sobre ese altar que ellos se habían levantado allí. Los quemó y los incineró para que nadie más pudiera adorar como ofensa a Dios. Pero cuando él supo que ese era el profeta, que esos eran los huesos del profeta, pues él estaba en su tierra, entonces él dejó ese. Allí había, en ese lugar, se hizo un monumento en los profetas. Vamos a ir más adelante a lo que dice Jesús. Y también en Hechos 2:29 hay una alusión a una tumba. Dice, amigos israelitas, hablemos claro. Cuando él murió fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba. No sé por qué se me corrieron las páginas, pero bueno, a ver, aquí las centro. La hipocresía de estas personas los llevaban a hacer altares. Altares a los que sus padres habían matado. Pero ellos con lo que habían dicho, estaban diciendo que ellos también eran capaces. O sea, ellos estaban declarando con sus palabras que esa afirmación los hacía igual. Ellos tenían la misma medida de sus papás. Porque ellos habían sido enseñados por sus papás. ¿A quién habían matado sus papás? A los profetas. Ahora ellos, ¿a quiénes iban a matar? Al profeta más grande de todos. Ellos iban a hacer eso. Y aún más, ¿a quién iban a matar? A todos sus discípulos que iban a profetizar, iban a llevar el mensaje de la palabra, no a ir a decir como adivinanzas, no, iban a llevar la palabra de Dios. Dice en el versículo 31, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas.
Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. O sea, ustedes son igualitos a sus papás. Son igualitos. Hijos de asesinos con la sangre que corre por sus venas, con sangre de sus padres. Ya estaba claro que Jesús los confrontaba contra su propio pecado. Y su corazón se endurecía más. No había confrontamiento. Para mí es como el último momento donde Jesús les dice arrepiéntanse. O sea, ya, después de eso ya no hay más. Después de esto ya no hay otro momento. Dice, después de tantas advertencias, ellos no comprendían que debían arrepentirse. Era el momento, pero ya no habían solo corazones endurecidos, porque esos corazones ya estaban maquinando cómo matar a Jesús. ¿Sí podemos entender eso? Ya ellos estaban planeando la muerte de Jesús. Ya después de eso ya no hay espacio para el arrepentimiento. Era el último y ya no hay espacio. Y ya viene el castigo para esa generación. Y es inevitable, dijo Jesús. En el versículo 33 Jesús dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y quiero que vayamos a Mateo 3, 7, 9, recordando algo con lo cual se inició todo esto, que ya estaba escrito y lo había hecho otro profeta. Juan el Bautista lo había hecho allí. Mateo 3, 7 al 9. Seguimos con traducción en lenguaje actual. Dice, al ver Juan que muchos fariseos y saduceos venían para que él los bautizara, les dijo, ustedes son unas víboras. ¿Cree que se van a escapar del castigo que Dios les enviará? Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. No piensen que se salvarán solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. Eso me acuerda de una charla que tuve el domingo. Porque aún hoy hay gente que dice que se salvan por ser descendientes de Abraham, por buscar sus raíces hasta el pueblo de Israel. Pero ya la oportunidad se acabó, muchachos. Y solo hay un destino para esas personas, el infierno. Es literal lo que dice esa traducción. Gehenna, dice la palabra en el griego original, el infierno. Y Jesús recuerda las palabras que están en Jeremías 7, 25 al 29. Y quiero que lo anoten para que le lean después. Y dice Jesús, por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Escribas, un Juan, un Pablo, escribas de Dios, un Mateo, un Marcos, que escribieron sobre el Evangelio y fueron muertos, crucificados. El hecho de enviar a sus siervos y que no los escucharan ya sumía a Israel en un profundo lugar, lejos de Dios. Eso parece una historia interminable. ¿Cuántos años llevan? Hemos dicho que hasta ahí eran 400 y antes habían pasado 1000 años. ¿Será que Dios no es paciente? ¿Será que Dios no es paciente con su pueblo? Y ahora que nos llamó a nosotros, ¿tendremos la bondad de reconocer que nos equivocamos y estar delante de Dios para pedirle perdón? Alguien me dijo, ahora eres de los del perdón, los del arrepentimiento continuo. Pues sí, porque todos los días pecamos. Todos los días hacemos algo que ofende a Dios. Todos los días maltratamos su presencia. ¿Y a quiénes llamamos profetas? A todos los que predican la palabra. Aquellos que se han sentado a estudiarla para enseñarle a su iglesia. Para que la iglesia conozca a Dios.
no para ser manipulados, porque tal cual, así como habían fariseos que manipulaban a la gente, hoy hay fariseos que manipulan a la gente y se aprovechan del dolor de los otros. ¿Quieres un milagro? Diezma, ofrenda y toma tu milagro. Eso no dice Dios. O pasen, que les vamos a dar una palabra. Vamos a adivinar sobre ustedes. Pero eso no dice Dios. Conózcanme. Escuchen mi voz, arrepiéntanse y síganme. Entonces yo seré a ustedes por Dios y ustedes serán a mí por mi pueblo. Eso es lo que dice. Versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se derramó sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. De Mateo 23, sí, estamos terminando esa parte. A quien matáis en el templo, entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ese castigo del que está hablando Jesús es exactamente sobre el pueblo judío y sobre esos líderes. Sobre esos líderes que en sí estaban siendo representación de sus padres que habían hecho todo esto. Está hablando exactamente de esa generación hasta la llegada de Cristo. Porque aquí ahora era a otro precio y de otra manera. Ahora miremos nuestras vidas. ¿Qué no estamos haciendo? Ya haciéndonos llamar hijos de Dios. ¿Qué debemos hacer para obedecer su palabra? Tantas advertencias que tuvieron esas personas y cuánto orgullo. ¿Qué le dieron? ¿Cuánta gratitud? No hubo orgullo para responderle a Cristo. Hubo maldad en el corazón. Y no se arrepintieron, no se arrepintieron. Jesús hizo todo lo que tenía que hacer para que se arrepintieran. Les habló con la palabra, los confrontó con sus escritos tradicionales, les mostró lo que era correcto y lo que no era correcto. ¿Y obedecieron a Dios en algún momento? No lo obedecieron. No obedecieron a Dios. Por eso debemos aprender a entender la palabra con un corazón humilde para reconocer que lo necesitamos. Lo necesitamos a Él. Solo Él puede ser quien transforma nuestras vidas. Y que seamos predicadores de su palabra con hechos y con verdad, con justicia. Con esa bondad que Él nos mostró a nosotros. Eso es lo que debemos hacer como hijos. Mostrar a Dios. Mostrar a Dios en agradecimiento. Con obras dignas de arrepentimiento. Con un corazón puro para Él. Pero eso no lo conseguimos si no estudiamos y conocemos a Cristo a través de la palabra. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero que se vaya con los hechos históricos, como dice el pastor Javier, pero que se vaya pensando en qué nos equivocamos nosotros, qué paso nos falta dar. En esa época está muy de moda decir, es que hay una nueva visión. Es que como hijos de Dios no podemos estar escasos, no podemos estar con dolencias, no podemos, debemos ser cabeza y no cola. Y yo veo a un Pablo que fue apedrado, latigado, que sufrió naufragios, que lo echaron al mar, que estuvo en la cárcel, que murió decapitado. A un Pedro temeroso, pero que cuando Dios lo usó, predicó con poder. Que mostró a Cristo con todo su corazón. A un Juan que soportó lo que nadie soportó. Un Juan que Jesús lo llevó. Y por ahí hay una referencia donde después de que Jesús resucitó y está con Pedro, y Juan va detrás, está por ahí en Juan. Y Pedro, Jesús le habla a Pedro de cómo va a morir crucificado. Esa referencia lleva a eso.
y Juan iba detrás de ellos. Decía, iba Juan reconoce que Jesús lo amaba mucho. Y dice, iba el discípulo que más amaba a Jesús. Y Pedro le dice, bueno, ¿y este qué? Y ese que dice, y tú, a ti no, o sea, como que a ti no te interesa lo que va a pasar con él. Si yo quiero que se hasta que yo regrese, él se queda. Así que cada uno de nosotros tiene una vida con Cristo. Y hay un compromiso personal. Es que vivamos en su presencia. Es que reconozcamos su palabra y aprendamos a entender qué es de Dios y qué no es de Dios. Para que no nos pase lo de los fariseos. Para que no seamos hipócritas. Para que no seamos como sepulcros blanqueados. Para que no tengamos maldad en nuestra vida sin mostrar a Dios. Si ves, hay una misión fuerte. Hay un compromiso con Dios, que es mostrarlo a Él, que es llevar la palabra a otros, que es edificar nuestra casa en su palabra. Eso es muy importante. Así que vamos a decirle, Señor, hoy ponemos nuestros corazones delante tuyo y solo podemos decirte, perdónanos, Señor, cada vez que no lo hacemos. Perdónanos cada vez que te ofendemos y ofendamos a nuestro hermano con nuestros hechos, Señor. Ayúdanos a mostrar tu verdad, Señor. La bondad que hay en ti, Señor. Ayúdanos, por favor. No permitas que nuestro corazón sea parte de ti, Señor. No lo permitas, por favor. Ayúdanos a comprender la palabra en la intimidad, Señor, allá en lo secreto. Ayúdanos a entender más de ti. Por favor, te lo clamamos. Que tu gloria se manifieste y que tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado, justicia y juicio, Señor. Que podamos agradecerte y agradarte con nuestros hechos, Padre. Por favor, ayúdanos a ser hijos íntegros, a ser hijos bondadosos, a ser hijos que te aman, Señor, y que procuran ser idóneos contigo, que procuramos vivir en santidad para ti, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, por lo que nos has enseñado, porque tú eres el Rey, porque nadie nos separa de ti, Señor, nadie, de tu gran amor. Así que te damos gracias, Señor, y permítenos reconocer en cada lugar donde estás tú, Señor, para que podamos mostrarte, Señor, con nuestros hechos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Salud. Que el Señor les bendiga, que nos siga ayudando y que sigamos edificando nuestras vidas en la palabra. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Le invito a que sigamos honrando al Señor con su ofrenda voluntaria conforme al Señor le haya prosperado. Mientras usted la lista, le recuerdo nuestro próximo servicio. No olvide, viernes 7:30 de la noche están las maestras del bien, que están siendo muy edificadas. Es decir, lo que el Señor está obrando de una manera muy bonita allí. Así que les animo a las mujeres que saquen ese tiempo para ser edificadas. 7:30, no olviden, maestras del bien. Domingo nuevamente nos vemos en este lugar. Servicio familiar, 8 de la mañana, no olvide, 8 de la mañana nuestro servicio y después continuamos con nuestro discipulado de 10 a 12. Amén. Entonces, que el Señor les bendiga. Démosle gracias al Señor por este tiempo y con esto quedamos despedidos. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, bendito Padre, por tu palabra. Y te pedimos, amado Dios, que nos ayudes cada día a poder aplicarla en nuestra vida, Señor. Porque sabemos que solamente tu palabra cobra poder en nosotros, Señor, cuando la ponemos por obra, Señor bendito. Allí podemos ver cómo transformas nuestra vida, cómo nos moldeas, cómo nos cambias, bendito Señor, porque como dice la Escritura, somos nacidos de la simiente incorruptible de la palabra de Dios, renacidos de esa simiente incorruptible que es tu palabra, bendito Señor. Te damos gracias, Señor, bendecimos
cada vida que está en este lugar, los que nos ven, Señor bendito, te damos gracias por todas tus bendiciones, por tu provisión, bendito Señor amado, y te damos gracias también, Padre, por cada vida, Señor, que dispone su tiempo, su vida, Señor, para servirte a ti, Rey de Gloria. Señor amado, te pedimos que seas tú dándonos sabiduría para todas las cosas, amado Rey de Gloria, para hacer bendición en todos esos lugares donde nos permites laborar, Señor bendito, principalmente en lo espiritual, Señor bendito, también con nuestro trabajo, haciéndolo con excelencia, pero principalmente que podamos ser esa luz, esa sal en medio de esos lugares, Señor, que glorifiquen, honren tu nombre y que puedan llevar a otros a la reconciliación contigo. Te damos gracias, bendito Señor. Ponemos este resto de semana en tus manos, bendito Señor. Ayúdanos, Padre Santo, guárdanos, Señor bendito. Como dice tu palabra, debemos velar y orar para no ceder ni caer en la tentación. Todos los días debemos velar, amada iglesia. Te damos gracias, bendito Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Un saludo a las personas que se conectaron. Por favor, déselo fuerte al Señor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos nuevamente el domingo, 8 de la mañana, por este mismo medio. Así que tengan un resto de noche muy bendecido.